¿Sabías que en la provincia de Zamora tenemos un viaducto de récord? Este puente ferroviario, situado a 22 kilómetros de la capital, tuvo el mayor arco de hormigón armado del mundo, con 209 metros de luz, cuando se construyó en la década de 1930. El viaducto Martín Gil tiene además 480 metros de longitud y se construyó para salvar el embalse del Esla, en la línea férrea hacia Galicia. Como el río está embalsado en este tramo, el paisaje cambia mucho con el caudal, y cuando bajan mucho las aguas del embalse, este viaducto esconde una historia cuyos restos aún son visibles a los pies del arco. En este punto, y por causas aún hoy desconocidas, hubo una explosión en un tren de mercancías mientras cruzaba el viaducto, que provocó la caída de 8 vagones al fondo del embalse. Era el 19 de octubre de 1964. En torno a las 7 menos cuarto de la tarde, un tren de mercancías JX3, cargado con 142 kilos de material pirotécnico, circulaba de Orense hacia Zamora cuando se produjo la explosión en un vagón que se encontraba en la gran pilastra justo al final del arco central. El vagón afectado voló en pedazos y arrastró con él a otros 7, que se precipitaron al agua. Hábilmente el maquinista reenganchó la locomotora a los 14 vagones supervivientes, que no habían descarrilado, y pudieron proseguir su marcha con relativa normalidad hasta la siguiente estación, Andavías, pues el destino final de la carga era Benavente, vía Zamora. En el tren viajaban varios trabajadores de Renfe, el jefe de tren Pedro Carril, los mozos de tren José Domínguez López y José Vicente Redondo, el fogonero Julio Alejo Gómez y un agente del servicio eléctrico José Rodríguez Sánchez, todos ellos zamoranos. Desgraciadamente, en el accidente falleció el mozo de tren José Vicente Redondo, de 58 años, mientras que los demás ferroviarios resultaron heridos de diversa consideración y fueron asistidos en el Sanatorio San José de Zamora. En cuanto a la infraestructura, increíblemente la vía y el viaducto no sufrieron daños, a pesar de la tremenda explosión, y los expresos entre Madrid y Galicia pudieron circular con normalidad esa misma noche. Aún hoy en día son visibles los restos de los vagones que cayeron al embalse en este accidente. Cuando baja el nivel del agua, muchos zamoranos nos acercamos a contemplarlos desde hace décadas. Y así, a lo largo de los años, vamos viendo su degradación. En esta grabación de 1997, todavía eran visibles muchas de las tablas de madera, se reconocían las puertas, los enganches y los topes del vagón, pero tras décadas sumergidos es normal que la madera haya ido desapareciendo y ya solo quede un amasijo de hierros oxidados con el esqueleto de los vagones. Estos restos, que permanecen todavía visibles como recuerdo del accidente, son solo 2 de los 8 vagones que cayeron al embalse en 1964. Pues en la década siguiente, en el año 1976, el nivel del agua bajó tanto que permitió recuperar hasta 4 vagones con un tren grúa desde lo alto del viaducto. El fotógrafo zamorano Jesús de la Calle
inmortalizó esta maniobra, que dejó imágenes espectaculares de la grúa izando los vagones hasta subirlos a la vía a más de 60 metros. Para el rescate se formó una brigada especial con varios trabajadores de Renfe, jefe de tren, maquinista y ayudante, comandados por un inspector. Se utilizó un pesado tren grúa de 400 toneladas, con 2 potentes grúas para realizar una operación difícil y arriesgada, ya que los más de 60 metros entre la vía y el suelo, unidos al peso de los restos de vagones, hacían cabecear peligrosamente el tren de rescate, que incluso tuvo que fijarse a los carriles. Un detalle llamativo que comenta la prensa en ese momento es que al parecer uno de los vagones ya había sido desguazado in situ por unos desconocidos que se llevarían los restos de chatarra. Al margen de este hecho curioso, Renfe decidió no terminar la recuperación de los vagones debido a la peligrosidad de la operación para la brigada del tren grúa. Por eso hoy en día siguen visibles estos restos de los vagones que se descartaron en 1976. Entre los esqueletos de vagones oxidados distinguimos también un trozo de la barandilla del puente, que seguramente se precipitó al agua con ellos. En el punto donde explotó el vagón en 1964, hubo que reparar esta barandilla. Para ello, al año siguiente contaron con 2 brigadas de vías y obras de Zamora. Entre ellos se encontraban ferroviarios como Antonio Campano, Antonio Alfageme, Jerónimo Esteban y nuestro familiar Cipriano Cortés, y gracias a él conservamos estas instantáneas de la reparación. Los restos de los vagones seguirán atrayendo a los zamoranos cada vez que baje suficiente el nivel del embalse, recordándonos tantas décadas después el accidente que aquí se produjo.